El desenlace sombrío de Hee Chan-bok oculta enigmas que muy pocos se atrevieron a divulgar. Idilios clandestinos fracturados por la celebridad, acoso de admiradores extremistas, vínculos laborales abusivos y etapas de honda depresión y angustia. Aún rodeado de multitudes, él ha admitido sentirse desolado, y las conjeturas sobre el ocaso de su trayectoria tras el deber militar solo intensificaron la incertidumbre. Permanece hasta el cierre, pues el último hallazgo transformará radicalmente tu percepción sobre este ídolo que aparentaba poseerlo todo, pero arrastraba penumbras asfixiantes. Suscríbete y reacciona, pues eso facilita que YouTube distribuya nuestro material a más internautas, y quien logre colaborar con un Super Thanks respalda íntegramente la expansión del canal. Si no te es posible, manifiesta qué fue lo que más te impactó y participa en esta indagación. Hee Chan-bok brotó en Anjan, una localidad de Corea del Sur, en un contexto que entrelazaba modestia, rectitud y las marcas de la orfandad paterna. Desde su infancia, su existencia estuvo sellada por vivencias que le obligaron a madurar de forma apresurada. El deceso de su progenitor cuando aún era un niño le provocó un abismo emocional, pero simultáneamente activó en él un precoz compromiso de responsabilidad. Se formó bajo la tutela de su madre, una mujer abnegada que no midió sacrificios para garantizar que su descendiente contara con los recursos básicos para perseguir sus anhelos. Empleándose en diversas labores, frecuentemente sin reposo y con modestos ingresos, se transformó no solo en el sustento de la casa, sino también en el mayor referente de tenacidad y entereza para Hee Chan-bok. Este vínculo tan estrecho fue decisivo para moldear su identidad, aunque también implicaba una obligación latente. No podía fallar, debía conquistar el triunfo no solo por beneficio propio, sino como una gratitud hacia las renuncias que su madre realizaba diariamente. Desde pequeño, Hee Chan-bok exhibió una devoción por las disciplinas artísticas. Se deleitaba presenciando funciones teatrales y le entusiasmaban los musicales, valorando la capacidad de los intérpretes para proyectar sentimientos y trasladar a la audiencia a realidades ajenas. No obstante, esta inclinación no fue acogida con beneplácito por su círculo cercano, quienes estimaban que oficios tradicionales, como las leyes o la medicina, representaban alternativas más estables y honorables. En una cultura que pondera la firmeza y el orden, la premisa de que un hijo se orientara a una senda creativa parecía azarosa e incluso insensata. Esta contradicción entre su anhelo interno de comunicación artística y la exigencia externa de un porvenir más convencional le originó una disputa interna permanente. Desde su pubertad, Hee Chan-bok experimentó el agobio de decidir entre satisfacer los deseos maternos y sociales o seguir lo que verdaderamente le apasionaba. Pese a sus vacilaciones, su fervor por la actuación aumentaba sin pausa. Comenzó a integrarse en proyectos estudiantiles de drama y, paulatinamente, se convenció de que esa era su misión. Sin embargo, el tránsito no fue fluido. Sus comienzos estuvieron plagados de múltiples pruebas fallidas, personajes denegados y obstáculos constantes. Cada negativa era un fardo adicional, incrementando el pavor a defraudar a su madre, quien ya lo había dado todo. Las penurias financieras también representaban una traba persistente. Con capital limitado, Hee Chan-bok se veía frecuentemente coartado en sus posibilidades, debiendo balancear los pagos académicos, los costos cotidianos y la preparación en talleres que pudieran optimizar sus facultades. Este intervalo de carencias y dudas trajo una contienda interior contra la falta de confianza, contra la idea recurrente de que transitaba por una ruta sin destino. Pese a la fatalidad, existía una fuerza en Hee Chan-bok que le impedía desistir. Tal vez fue el modelo de su madre, que jamás se doblegó ante los problemas, o quizás fue el fulgor del arte, que palpitaba en su pecho y nunca se extinguió ni en las épocas más grises. Insistió en su búsqueda, aceptando papeles menores, a menudo irrelevantes, pero que le aportaron formación y la opción de exhibir su entrega. Durante este tiempo, aprendió a gestionar el rechazo de manera positiva, convirtiendo cada suceso adverso en el motor para continuar. Aún así, hubo incontables instantes en los que meditó abandonarlo todo, optando por una dirección más previsible y menos tormentosa, únicamente para mitigar la inquietud que percibía en su hogar y en su alma. En diálogos posteriores, reconoció que consideró desertar en varias ocasiones, pero algo siempre bloqueó esa resolución final. Hee Chan-bok transitó un extenso y complejo sendero para arribar a lo que muchos califican como el apogeo de su carrera, el instante en que su figura se volvió célebre no solo en su nación, sino en prácticamente todo el planeta, donde sus relatos ya habían capturado voluntades. El empeño que dedicó a cada interpretación, la rectitud que adquirió en su etapa temprana y el entusiasmo que sembró por la estética derivaron en actuaciones que marcaron un hito, notablemente en obras como Hile y Empress Ki.
Estos trabajos no solo ratificaron su ductilidad actoral, sino que lo posicionaron como una insignia del vigor y la seducción de las producciones coreanas. En Empress Ki, por citar un caso, Hee Chan-bok exhibió su destreza para oscilar entre la fragilidad y el mando, personificando a un monarca que se debate entre el afecto y el trono. Ya en Hile, cautivó a la audiencia al mostrar su capacidad para dar vida a un paladín contemporáneo, rebosante de brío y magnetismo, pero también saturado de emociones que lo tornaron humano y empático para el espectador. Este balance entre potencia y sutileza, entre fuerza y ternura, le granjeó el respeto de multitudes. Conforme su prestigio se afianzaba, su comunidad de seguidores crecía exponencialmente. En Corea, su renombre ya era inmenso, pero pronto desbordó las fronteras nacionales. En China, por ejemplo, se situó como uno de los intérpretes coreanos con mayor ascendencia, logrando acuerdos financieros astronómicos para liderar publicidad e incluso participar como figura estelar en cintas locales. En Japón, su encanto hechizó a los admiradores en galas que congregaron a miles en teatros saturados. Y, de forma sorprendente, Hee Chan-bok también empezó a cosechar distinciones en territorios europeos y americanos, donde los dramas se expandían velozmente gracias a la red. No era inusual observar agrupaciones de seguidores en México, Brasil o Europa Occidental manifestando su devoción por el actor en plataformas digitales, fundando centros de fans, sitios especializados e incluso coordinando encuentros para visualizar juntos sus proyectos. La fascinación global por Hee Chan-bok lo transformó en un auténtico portavoz de la identidad coreana, alguien que transportó la esencia de su tierra a los confines más distantes del globo. Con este prestigio internacional llegaron, por añadidura, las compensaciones económicas. Hee Chan-bok comenzó a liderar promociones para prestigiosas firmas de alta costura, cosmética y electrónica, obteniendo remuneraciones multimillonarias que le permitieron disfrutar de una existencia opulenta. Adquirió propiedades vanguardistas en sectores privilegiados de Seúl, ornamentadas con lujo, y acumuló vehículos de alta gama que evidenciaban su triunfo. Pese a tal esplendor, preservó una pose de individuo cercano, afable y modesto, rasgo que no hizo sino incrementar el fervor de su audiencia. Esta fusión de prosperidad, renombre y carisma diseñó una estética de perfección, de alguien que aparentaba poseer todo lo envidiable: estética, aptitud, capital y el respaldo masivo. En publicaciones y emisiones mediáticas, Hee Chan-bok era definido como el ideal masculino, un ídolo aparentemente inalcanzable. Sin embargo, tras el telón y el resplandor de las luminarias, la situación era sumamente intrincada. La notoriedad, con todas sus virtudes, también acarreaba una carga ineludible. Hee Chan-bok comenzó a experimentar las secuelas de la sobreexposición. Con cada movimiento que realizaba, había lentes y cronistas persiguiendo una exclusiva, seguidores rastreándolo en terminales, comedores e incluso en su intimidad. La carencia de anonimato se tornó en una de las mayores encrucijadas de su vida. Él mismo confesó en diálogos que, rodeado de gente, frecuentemente se percibía aislado, como si no existiese alguien en quien depositar su confianza absoluta. Este aislamiento se intensificaba por la complejidad de forjar vínculos personales reales, puesto que siempre latía la sospecha de si lo apreciaban por su ser auténtico o por la efigie de estrella global que proyectaba. Las demandas del público también resultaron ser un lastre penoso de cargar. Hee Chan-bok comprendía que cada obra nueva implicaría una presión voraz por superar el éxito previo, lo que lo arrastró a una búsqueda frenética de la excelencia. Se adiestró severamente, examinó cada matiz de los libretos y se inmoló en los sets, pero simultáneamente sentía que el esfuerzo era insuficiente. La audiencia y el periodismo aguardaban de él no solo que fuese un actor brillante, sino un arquetipo de perfección en cada faceta de la vida, desde su ética laboral hasta su moralidad privada. La esfera íntima de Hee Chan-bok ha permanecido siempre como uno de los componentes más misteriosos de su camino, y quizás por ese aura de reserva, se ha vuelto el blanco de tantas cábalas y ensoñaciones por parte de la prensa y el público. Desde el inicio de su labor, supo discernir tajantemente entre lo que exponía y lo que optaba por blindar, especialmente lo concerniente a sus afectos. Mientras el planeta se rendía ante los roles idílicos que encarnaba en la ficción, tras la escena, la intriga se desbordaba sobre quien poseía verdaderamente la atención del actor fuera de foco. Frecuentemente se le vinculaba con compañeras de reparto, intérpretes musicales famosas o incluso figuras del modelaje, pero casi siempre sin una ratificación oficial. Hee Chan-bok asimiló desde temprano que cualquier dato filtrado podía acaparar portadas y desatar persecuciones, vulnerando su paz y la de su entorno. Por tanto, asumió una conducta sumamente hermética, lo que derivó en el resultado inverso. Cuanto más callaba, más proliferaban las leyendas y suposiciones sobre su vida amorosa. En ciertas ocasiones,
Incluso desmintió categóricamente algunos nexos, sosteniendo que eran meras invenciones de la fantasía colectiva, aunque la audiencia prefería persistir en los relatos románticos, tal vez por la dificultad de desligar al galán del celuloide del hombre tangible que se ocultaba tras su estatus. En lo privado, sin embargo, se comentaba que Hee Chan-bok sostenía vínculos profundos, aunque casi todos estaban condicionados por retos ajenos a la falta de cariño y muy ligados a las exigencias de su profesión, el asedio informativo y la intrusión constante en su privacidad. Se rumorea que uno de sus idilios más comentados finalizó bruscamente porque su pareja, también del medio artístico, se sintió abrumada por el acoso de admiradores y periodistas, que impedían incluso una cena tranquila sin que sus capturas y opiniones saturaran las redes. Esta dinámica se reiteró en diversos momentos de su vida, generándole una percepción de fragilidad ante el estrellato. Por más que intentara blindar sus afectos, siempre existían miradas indiscretas, listas para convertir su intimidad en un escaparate. Esta traba para cimentar relaciones duraderas le confirió la fama de ser un hombre esquivo y cerrado, como si hubiese erigido un muro defensivo para evitar que sus emociones quedaran expuestas. Aun con ello, esa misma reserva alimentaba la fascinación de los seguidores a nivel mundial, pues el enigma parecía dotarlo de mayor atractivo, y fueron incontables las veces que grupos de fans se dedicaron a escrutar charlas, ademanes o miradas buscando señales sobre quién habitaba realmente su corazón. Hubo lapsos en los que Hee Chan-bok dejó ver grietas de vulnerabilidad en diálogos con la prensa, como cuando admitió su temor a no poder consolidar un hogar debido a las demandas de su empleo, que le obligaba a pasar meses en rodajes extenuantes, trayectos incesantes y escaso margen para la conexión verdadera. Tal confesión fue recibida con asombro y comprensión por sus seguidores, quienes hasta ese punto lo percibían como la estampa infalible del galán surcoreano, siempre radiante y firme. Al revelar esa incertidumbre, Hee Chan-bok expuso la carga que arrastraba: ser idolatrado por millones, pero verse incapaz de hallar el entorno propicio para vivir un afecto sencillo y real. Esta ironía entre la abundancia de cariño social y la penuria de enlaces privados fue un rasgo distintivo de su historia, evidenciando que la fama, pese a sus ventajas, puede ser una barrera para los vínculos humanos. Con el paso de los años, han circulado múltiples especulaciones sobre él, desde presuntos romances con divas de la pantalla hasta historias de devociones ocultas que preservó en ámbitos restringidos. Algunos de estos mitos cobraron relevancia porque Hee Chan-bok nunca los validó ni los desmintió con fuerza, optando por el silencio y permitiendo que cada quien sacara sus deducciones. Tal actitud, aunque meditada, también le generó situaciones tensas, pues hubo quien le reprochó usar el misterio como táctica de ventas, mientras otros creían que su reserva era puramente autoprotección. Lo real es que su ámbito privado se tornó en una suerte de zona restringida, solo accesible para sus allegados, lo que acabó por consolidar la imagen de un hombre fraccionado entre el brillo de la gloria y el vacío de no poder exteriorizar totalmente sus sentimientos. A pesar de tal opacidad, algunos camaradas y colegas mencionaron, de forma sutil, que Hee Chan-bok poseía una faceta sumamente romántica y leal, capaz de detalles mínimos pero trascendentes, como preparar sorpresas anónimas, redactar misivas de puño y letra o diseñar instantes especiales lejos del foco público. Hee Chan-bok siempre fue percibido por la audiencia como un creador culto, afable y ejemplar. No obstante, en el transcurso de su trayectoria, ciertos momentos de franqueza se tornaron en auténticas controversias, dado que sus expresiones no siempre fueron acogidas con la intención original. Esto provocó que su prestigio fuera objeto de debate constante, demostrando que incluso un actor venerado puede enfrentar choques de gran impacto con la opinión pública. En diversos encuentros mediáticos, especialmente en el cenit de su éxito, Hee Chan-bok optó por sincerarse y abordar temas que muchos colegas preferían omitir. Fue en ese punto cuando empezó a ser observado bajo otra luz, a veces como un sujeto audaz que revelaba la crudeza interna de la industria del ocio, y otras veces como un intérprete ingrato que parecía menospreciar su posición. Uno de los sucesos más impactantes se dio cuando se pronunció sobre la desmedida presión aplicada a los jóvenes talentos coreanos, quienes frecuentemente eran gestionados como simples mercancías por las agencias, forzados a cumplir agendas extenuantes y pactos leoninos que anulaban casi toda autonomía personal. Tales palabras fueron recibidas con entusiasmo por analistas y seguidores alertas, quienes vieron en la voz de alguien resuelto a arriesgar su estatus para denunciar atropellos. No obstante, simultáneamente, sectores del público y ciertos medios recriminaron a Hee Chan-bok tachándolo de desagradecido, argumentando que, sin ese sistema, posiblemente nunca habría obtenido la gloria y el prestigio global que ostentaba. Esta dicotomía acentuó la fragilidad del tema, pero también probó que Hee Chan-bok no era solo un rostro bonito, sino un hombre con la disposición de señalar fallas que muchos preferían ignorar.
Otra coyuntura conflictiva surgió cuando Hee Chan-bok decidió exponer su experiencia con fans intrusivas, aquellas que quebrantaban los límites de la decencia y mudaban la admiración en una violación del espacio íntimo. Sostuvo que a menudo se sentía perseguido en terminales aéreas, establecimientos y hasta en su descanso, al punto de que algunos individuos pretendían infiltrarse en su domicilio solo para estar cerca. Para el intérprete, esta conducta resultaba opresiva y, finalmente, tornaba invivible su cotidianidad privada, pero sus quejas, aunque genuinas, despertaron respuestas contrapuestas. Muchos devotos comprendieron su catarsis y se solidarizaron, asumiendo que el fanatismo no da licencia para invadir la vida del ídolo. Sin embargo, otros se sintieron agraviados, descifrando sus palabras como un desdén hacia el afecto de la masa que lo encumbró. Este choque de posturas evidenció que, por más que un artista procure comunicarse con transparencia, siempre existirán lecturas negativas, y Hee Chan-bok no fue la excepción. Él mismo admitió posteriormente que sus dichos eran a veces distorsionados, pero remarcó que prefería la veracidad antes que habitar en una ficción que no encajara con su ser real. Quizás una de las manifestaciones más sobrecogedoras de Hee Chan-bok ocurrió cuando, en un rapto de vulnerabilidad inusual, confesó haber atravesado fases de depresión y ansiedad. Para muchos, oír esto de un actor que parecía gozar de plenitud, fama, recursos, atractivo, honores y legiones de seguidores, fue un impacto, pues desmoronó la fantasía de invulnerabilidad que le rodeaba. En Corea del Sur, tratar la salud emocional aún se percibe como algo prohibido en diversos estratos, y la exposición de Hee Chan-bok sobre su debilidad fue valorada como una proeza por muchos de sus leales, pues activó un diálogo indispensable sobre las secuelas del éxito y la coacción que el entorno coreano ejerce sobre sus figuras públicas. Uno de los tramos más arduos en la trayectoria de Hee Chan-bok se inició al completar el adiestramiento militar obligatorio, un deber que todo varón surcoreano cumple y que, tratándose de celebridades, siempre despierta morbo y una atención mediática desmedida. Para alguien en el esplendor de su carrera, distanciarse de los focos, los admiradores y el frenético ritmo de las grabaciones supuso una interrupción dolorosa pero forzosa. Hee Chan-bok encaró esta etapa con orden y compromiso, más aún así, empezaron a filtrarse rumores sobre fricciones internas, roces con mandos y crisis de estrés originadas por la severidad del ámbito castrense. El actor rara vez aludió a estas conjeturas, pero reconoció en charlas posteriores que esos tiempos estuvieron marcados por el aislamiento, el autoanálisis y una carga afectiva inédita. El desgajamiento de su rutina creativa, que para él era una especie de santuario, lo impulsó a sumergirse en contiendas mudas con sus propias dudas, y en ocasiones, se interrogó si, al retomar su vida, hallaría el mismo espacio en el medio que ocupaba antes. Al concluir su deber, Hee Chan-bok retornó a un panorama muy diferente al que dejó atrás. Habían brotado rostros nuevos que captaron la atención, asumiendo roles que antes habrían sido suyos por derecho. La rivalidad, ya de por sí encarnizada, se agudizó, y esa pugna por preservar su vigencia empezó a desgastarlo emocionalmente. Se percibía forzado a ratificar constantemente que aún era merecedor de su estatus de estrella global, y esta carrera de obstáculos lo condujo a fases de gran nerviosismo y postración. El sector del espectáculo, siempre sediento de frescura, se mostraba implacable, y Hee Chan-bok comprendió que una ausencia mínima bastaba para que su nombre fuera puesto en tela de juicio e incluso su porvenir se viera amenazado. Por si esta tensión laboral fuera poca, Hee Chan-bok también lidió con quebrantos de salud que jamás se expusieron íntegramente. Aunque no detalló la naturaleza de los mismos, confesó en entrevistas que se vio obligado a declinar personajes de peso porque no se hallaba en plenitud física ni mental. Esta retirada de ciertos proyectos dio alas a los rumores de que su trayectoria iba en picada, consolidando la creencia de que su baja por el servicio militar había sido letal. Algunos medios incluso vaticinaron que ya no poseía el vigor para retornar al nivel de excelencia previo, y esa clase de juicios, lógicamente, elevaron la presión interior y la sensación de tener que revalidar su talento más que nunca. Allegados revelaron que, en estos ciclos de mayor debilidad, Hee Chan-bok se inclinó por el retiro. Prefería evadir festejos, actos públicos e incluso encuentros con compañeros de oficio, hundiéndose en un mutismo que muchos decodificaron como depresión clínica. Buscó amparo en su propia introspección, en la literatura, la música y pequeñas costumbres que le brindaban equilibrio, pero tal conducta solo avivó la intriga y los susurros. Para algunos, este alejamiento parecía la prueba de un desenlace fatal para su historia profesional, como si el actor estuviera dimitiendo paulatinamente de la escena pública. Pero para quienes lo conocían de verdad, era puramente un intento de recobrar aliento y gestionar luchas íntimas que el público no veía. Hee Chan-bok siempre se mostró como un operario abnegado pero también humano, sensible al mismo dolor que aflige a cualquiera.